Bueno, vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad en la que podemos escuchar tu palabra, Señor. Hoy disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que todo cuanto tú quieras hablarnos el día de hoy, Señor, en verdad llegue, Señor, y penetre en nuestro corazón como espada de doble filo, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, a los que les gusta tomar apuntes, si le quieren poner un título a la enseñanza, es ¿temes o confías? Ese es el título. ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? ¿Alguien falta por Biblia? Listo. ¿Cuántos faltamos por Biblia? ¿Pueden levantar la mano los que no tienen Biblia, por favor? Listo. Entonces ya en un momento les alcanzan una Biblia. Y bueno, bien. Entonces, Mateo 8, 23, 28 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendiendo los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Que el Señor y los discípulos se subieron a una barca, ¿sí? Y mientras estaban en la barca se levantó una gran tempestad. En el mar de Galilea el mar de Galilea era muy conocido, ¿sí?, por las tormentas repentinas y violentas que se podían llegar a generar. Y vemos la severidad de esta tormenta por la reacción de los discípulos, ¿sí? ¿Qué pasó con los discípulos? Que los discípulos tuvieron temor, ¿sí? Y entonces empiezan los discípulos aterrorizados gritando: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, se llenaron de tanto temor, pero mientras ellos estaban aterrorizados, el Señor dormía. Y en el versículo 26 les dice, cuando levantaron al Señor, les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y vamos a ver qué es la fe, para que entendamos por qué el Señor les dice hombres de poca fe. Fe viene de la palabra pistis, ¿sí?, que significa persuasión, es decir, creencia, convicción, específicamente confianza o seguridad en Cristo para salvación. Es decir, que la fe es una certeza. Y en Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza viene de la palabra hypostasis, que significa sustancia, y convicción hace referencia a algo que no se ve. Entonces, la fe, ¿qué sería? La fe está muy relacionada con el futuro y lo invisible. ¿Por qué? Porque es algo que esperamos, pero también es algo que no vemos. ¿Y qué pasa si lo vemos? Si lo vemos, ya no es fe. Y en Juan 20:29, el Señor le dice, Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creísteis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, que no es ver para creer, sino que es creer primero para que después podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. A eso hace referencia la fe. Y en 2 Corintios 5, del 7 al 9, vuelven a decirnos que vivamos por fe y no por vista. Entonces, en conclusión de lo que hemos visto de la fe, ¿qué es fe? La fe es la seguridad, es la certeza, es la convicción de que mi salvación está en el Señor. Por ende, sin importar las circunstancias, las dificultades o las cosas que podamos vivir, ¿sí?, los afanes de la vida, aún sin importar eso, yo obedezco, confío y dependo de Dios. Eso es fe, ¿sí? Y volvemos entonces a nuestro texto base. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué estaba pasando con los discípulos? Se aterrorizaron, se llenaron de miedo,
Aunque los discípulos conocían al Señor, estaban con el Señor, habían visto los milagros, las señales y los prodigios del Señor, aún así se llenaron de miedo. ¿Y qué pasa con el miedo? Que el miedo va junto con la incredulidad, ¿sí? Entonces ellos no tenían fe. Por eso el Señor les dijo, hombres de poca fe. O sea, ellos no tenían la certeza y la convicción de que el Señor podía calmar la tormenta. Por eso Dios les dice, por eso el Señor Jesucristo les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque se llenaron de pánico. Ahora bien, así como a los discípulos, muchas veces nosotros actuamos como ellos en momentos similares. ¿Y cómo actuamos? Actuamos sin fe. ¿Por qué? Porque llegamos a pensar que Dios no puede obrar o que Dios no ha de obrar. Nos vemos como sin salida, desamparados, solos. Es como que nos sentimos solos. A veces pensamos como que Dios no existe porque las circunstancias que estamos viviendo no las entiendo, no les puedo dar una explicación. Pero cuando comprendemos bien quién es Él, entendemos que Él sí puede calmar la tormenta. Cuando tenemos claro quién es el Señor, qué hace el Señor y cómo obra el Señor, por ende entendemos que aún las dificultades o los problemas que se lleguen a presentar en nuestra vida, Dios tiene el control de eso. Y cuando estamos viviendo entonces momentos difíciles o angustiantes, descansamos porque sabemos que nuestra seguridad no está en nosotros, sino está en Él. Porque todo lo que le pasa a aquellos que le aman nos ayuda para bien. ¿Sí? Y vamos a ver entonces algunos ejemplos de algunos hombres que en contraste con la actitud que tuvieron los discípulos, o sea, temor, y que actuaron sin fe, en contraste a eso vamos a ver unos personajes en la palabra que sí agradaron al Señor mediante la fe. Y vamos a empezar primero con Job. ¿Y qué pasa con Job? Entonces vamos a ir en la Biblia a Job 1 y vamos a estar leyendo el versículo 1. ¿Qué nos dice el versículo 1? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí podemos ver algunas características de Job. ¿Cuáles son esas características? Dice que es hombre perfecto, que es un hombre recto, que es temeroso de Dios y que se ha apartado del mal. A causa de esas características de Job, Satanás acusó a Job ante Dios y le insistía al Señor que la piedad que Job tenía era esencialmente falsa, o sea, era una mentira, porque realmente Job le servía a Dios, le servía al Señor más que todo por lo que podía obtener del Señor. Esa era la acusación que Satanás hacía delante de Dios. ¿Y qué pasó? Que el Señor, entonces dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no le pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí podemos ver que Job es un ejemplo de confianza y obediencia a Dios. Por lo tanto, Dios permitió que Satanás lo atacara de una manera severa, ¿sí? Porque si bien Dios nos ama, Dios también permite que nuestra fe sea probada. Y vamos a ver entonces cómo fue probada la fe de Job. Y en el versículo 13 al 15 nos dice, regálenme un momentito. Listo. Entonces, en el versículo 13 nos dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué pasó? Que vino un mensajero a Job. ¿Y qué fue lo que le dijo ese mensajero a Job? Que habían robado todos sus animales y que habían matado a sus trabajadores. Y mientras ese mensajero hablaba, vino otro. ¿Sí? O sea, mientras ese mensajero le estaba diciendo a Job esa noticia, vino otro y le dio otra noticia. ¿Y cuál fue esa noticia? En el versículo 16 dice, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Y mientras ese le daba esa noticia, vino otro a darle otra noticia.
¿Y cuál noticia le dio? Y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron los criados a filo de espada. Y si no fuera poco, viene otro. Mientras ese le daba el mensaje y las malas noticias, llegó otro y le dio otro mensaje. ¿Y cuál fue ese mensaje? En el versículo 18 dice: tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa del hermano primogénito, de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Entonces, ¿qué pasó? Primero, robaron todos los animales y habían matado a los trabajadores. Segundo, vino otro y le dijo que cayó fuego de Dios, ¿sí? Y eso causó que se murieran las ovejas y los pastores. Luego viene otro y le dice que vinieron algunos escuadrones y que arremetieron contra los caballos y también mataron a los criados. Y luego viene otro y le dice que sus hijos murieron. Y en el versículo 20 al 21 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué pasa? Que Job dice que se levantó, rasgó su manto y se rasuró su cabeza. Eso es una expresión, o nos hace entender que Job lamentó sus pérdidas. O sea, le dolió a Job todo lo que perdió, ¿sí? Y nos dice que también se postró en tierra y adoró. Es decir, que en medio del duelo de Job, a pesar de que le habían pasado tantas cosas, aún así Job adora a Dios sin importar las circunstancias que estaba viviendo en ese momento. Job, aunque perdió sus posesiones, perdió a su familia, él reaccionó de una manera correcta delante de Dios. Él se postró y adoró. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo actuamos nosotros cuando estamos viviendo circunstancias o estamos viviendo algo que no entendemos, pero que nos cuesta, nos duele y nos hace daño? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Será que nosotros le damos gracias a Dios? ¿O será que somos de los que se quejan? Ay, porque a mí, y yo siendo tan bueno, ¿qué mal estaré pagando? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las circunstancias que vivimos continuamente? Y dice Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿A qué hace referencia a eso? Job analizó su situación de manera piadosa y sabia. Es decir, que Job entendía 2 cosas. ¿Y qué cosas entendía Job? La primera, que llegó a este mundo sin nada y que todo lo que él tenía no era porque él era buena persona, no era porque él era íntegro, no era porque él era buena gente, sino porque Dios se lo dio. O sea, él vino sin nada, pero él entendió que todo lo que él tenía no era por su propio esfuerzo, sino que era un regalo de Dios. ¿Y qué más entendió Job? Él entiende que todo lo que él tenía fue por pura bendición y misericordia y gracia del Señor. No era porque se lo merecía, era porque Dios se lo dio. Por eso Job en ningún momento se quejó. Por eso Job en ningún momento empezó a renegar contra Dios. Al contrario, se postró y adoró. Vuelvo y les pregunto: ¿cómo actuamos nosotros frente a la adversidad? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen a nuestro favor? Y como si fuera poco todo lo que le pasó a Job, en el versículo del capítulo 2, el versículo 7, nos dice que a Job le dio una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. O sea, como si fuera poco, ya le había pasado un poco de cosas y ahora le da una enfermedad. Y como si fuera poco, viene la mujer y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Le habían pasado todas estas cosas y la única persona de su familia que le quedaba era su esposa. Y ella viene y le dice: maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, en el versículo 10, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
Y en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, a pesar de las circunstancias y a pesar de todo lo que le pasó a Job, él no pecó. Nunca renegó del Señor, antes bien se mantuvo firme y confió y adoró a Dios. O sea, le dio gracias a Dios por todo lo que estaba sucediendo. Vemos que Dios es capaz de rescatarnos, sí, del sufrimiento, pero también puede permitir que éste venga por razones que no entendemos. Puede que hoy en tu vida te esté pasando algo que no entiendes. Puede que te sientas inconforme por quién eres. Puede que tus papás no te apoyen en lo que crees, puede que tu familiar esté enfermo, puede que estés pasando por cualquier situación y no entiendas cuál es el propósito de esa situación. Pero en esa situación, ¿tú confías en Dios? ¿O te quejas? ¿Cómo reaccionas tú delante de Dios? ¿Le pides al Señor que te dé la fortaleza y la valentía para poder soportar y pasar la prueba? ¿O al contrario, prefieres dejarlo todo y abandonar, desistir? Porque eso es muy fácil. Cuando uno está en la vida creyente es muy fácil desistir, o sea, es mejor dejarlo todo, ¿sí? Cuando las cosas no salen bien, las personas ven que la mejor opción es abandonar, en vez de aguantar y persistir, sabiendo que la fuerza no viene de nosotros, sino que nos la da Dios. Veamos otro personaje, veamos a Noé. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que advirtió sobre cosas que aún no se veían. O sea, el Señor a Noé le dijo que construyera un arca, porque iba a traer juicio, y era el diluvio. Pero Noé no cuestionó la idea de construir un arca, aun cuando la tierra estaba seca, aun cuando no había mar, aun cuando podemos ver, aun cuando no había un lago, no había un río. Él decidió obedecer a Dios y construir un arca, aun cuando no existían posibilidades de que llegara un diluvio. De hecho, Noé muy probablemente no sabía qué era un diluvio. Sin embargo, Noé obedeció a Dios y construyó el arca. ¿Y por qué Noé actuó así? Porque él sabía que el autor de ese plan era Dios. Y él sabía que no habían alternativas mejores o resultados mejores a los que Dios podía dar. O sea, él confiaba en lo que Dios decía. Él conocía al Señor. Él sabía quién era el Dios al que servía. Por eso él con firmeza y seguridad no dudó en obedecer, sino antes bien obedeció. Y construyó el arca. Y por su fe, aún su familia se salvó. Otra pregunta: ¿cómo actuamos cuando Dios nos dice algo a través de su palabra? ¿Será que obedecemos? O, ay, qué mamera, es que todo es pecado. Ay, en esa iglesia todo es aburrido. Ay, otra vez esta profesora. No, ese pastor se demora en las prédicas. ¿Sí? ¿Será que de verdad hacemos esto de servirle al Señor porque nos apasiona, porque sabemos que lo necesitamos, o lo hacemos por obligación? Noé, aunque no vio, él confió en Dios. Ahora, cuando te dicen algo o te está pasando algo y no ves un resultado favorable cuando oras, ¿aún así crees en el Señor? ¿Aún sin ver, le crees a Dios? Eso es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y vamos a ver otro personaje que se llama Policarpo. Y Policarpo era un mártir. ¿Quién era Policarpo? Policarpo fue un discípulo de Juan y fue ordenado líder de la iglesia de Esmirna. Ese era Policarpo. Y en la época de Policarpo, ¿qué era lo que estaba pasando? Que ser cristiano era algo muy peligroso. ¿Sí? En esa época decir que uno era cristiano era que lo persiguieran. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo los romanos tomaban muy en serio el asunto
de adoración a sus dioses y al César. Entonces cualquiera que dijera que era cristiano, lo más seguro era que muriera. Sin embargo, Policarpo compartía el evangelio y el compartir el evangelio traía persecución. Tanto que algunos de sus discípulos murieron en la hoguera, ¿sí? Pero no negaron la fe. ¿Y qué pasa con Policarpo? Que como Policarpo era el líder, pues empezaron a perseguir a Policarpo. Y él huía de ellos, de los que lo perseguían, o sea, los evadía huyendo. Pero algo pasó con Policarpo, y es que el Señor le habló a través de un sueño. Y en el sueño le dijo que él iba a morir en la hoguera. O sea, el Señor le dijo a Policarpo que iba a morir quemado. Y cuando él recibe ese mensaje, él lo aceptó y lo vio como un privilegio. Él lo vio como esa oportunidad de hacer parte o de tener la oportunidad de compartir un poco de lo que sufrió Cristo. Y aceptándolo, él decidió no huir más. O sea, dejó de huir para luego ser apresado. ¿Y qué pasa entonces con Policarpo? Pues que se lo llevan apresado, lo ponen frente al procónsul y frente al gobernador donde había una gran multitud. Y la multitud le decía a Policarpo, para persuadirlo, ¿qué le decían? Ten cuidado de tu edad. ¿Qué pasa? Que Policarpo era un anciano. Entonces le decían, ten cuidado de tu edad y reniega de tu fe. Confiesa que el César es tu Señor. Pero Policarpo se negaba. Y porque se negaba, lo agredían físicamente. Y le volvía a insistir el pueblo, niega tu fe de una vez y sálvate, jura por el César. A lo que Policarpo le contestó, 86 años he servido a mi Señor y Él nunca me ha dañado. ¿Cómo podría yo renegar de mi rey que me ha salvado? Y se enojó el gobernador y le dice a Policarpo, tengo fieras que te desgarrarán la carne. Y Policarpo contestó sin titubear, tráelas, porque yo no negaré mi fe. Y luego el gobernador, impaciente, vuelve y le dice, aún tu espíritu consumiré en fuego. Y Policarpo, con toda la firmeza y la seguridad en el Señor, le respondió, ¿me amenazas? ¿Me amenazas con el fuego que quema solo por un momento y que luego se apaga? ¿Qué no sabes que hay una llama que nunca se apaga y está reservada para los impíos? Y le dice Policarpo, no te demores y trae tus fieras o prende fuego, que no hay nada que me haga renegar de mi Señor. Y así prepararon la hoguera y Policarpo murió quemado en la hoguera, pero nunca negó su fe. Y esto para testimonio y gloria de Dios. Policarpo sabía quién era su Señor. Sabía de quién venía la salvación. Por eso confiaba y dependía. Y sin importar lo que pasara, él se iba a mantener firme en Dios. Ahora, ¿por qué temeremos? ¿Dudaremos nosotros del Señor? Ya hemos aprendido de Él en la palabra. Sabemos quién es el Señor. ¿Dudaremos? Cada uno de los personajes que nosotros vimos, ellos creían y dependían del Señor. Sabían quién era el Señor y por eso ellos tenían su confianza puesta en el Señor. Sabía que no era porque ellos fueran los mejores, los que más sabían. No, sino porque por pura gracia el Señor los eligió. Yo les pregunto, ¿desmayaremos entonces nosotros cuando se nos burlan, cuando nos critican, cuando nos señalan, cuando hablan a tus espaldas, cuando te hacen bullying? ¿Desmayaremos? ¿Nos daremos por vencido y negaremos la fe? ¿Dejaremos de predicar el evangelio porque otros nos señalan, ya no nos hablan?
¿O nos vamos a mantener firmes porque sabemos quién es el Señor al que servimos? ¿Retrocederemos porque las cosas no parecen estar a nuestro favor? Porque sin importar la situación que estemos viviendo y no es tan chévere o no es tan agradable en su momento, ¿renunciaremos a Dios? Si nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor, nos mantendremos firmes hasta el fin. Porque no es cómo se empieza, es cómo se termina. Ahora evalúate hoy, ¿temes o confías en el Señor? Y 2 Corintios 4 del 16 al 18 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa debe ser nuestra seguridad. ¿Cuál es tu seguridad hoy? ¿Lo que el mundo ofrece? Eso es momentáneo. ¿O qué de lo que el mundo ofrece te vas a llevar cuando te mueras? Vuelvo y les pregunto, ¿temes o confías en el Señor? Y bueno, les voy a pedir que por favor nos pongamos en pie, vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Dios, para con nosotros. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, Dios. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si aún como jóvenes hemos actuado con incredulidad. Perdónanos, Señor, si con nuestras acciones o con lo que decimos o hacemos te hemos negado, Dios. Perdónanos, Señor, si nuestra confianza no ha sido tú. Perdónanos si no nos hemos aferrado a las verdades que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad, Señor. Que como jóvenes no nos tengamos en poco, Señor, sino antes bien entendamos que somos útiles y valiosos en tus manos, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a no temer, sino al contrario, a confiar, Señor, en quien tú eres, Dios. Que confiemos plenamente, Señor, en lo que tú has dicho en tu palabra, Dios. Por favor, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, que es de ti quien viene nuestra salvación, que es en ti que lo tenemos todo, Señor. Por favor, ayúdanos aún a mantenernos firmes, Señor, sin importar la situación o lo que estemos viviendo, Dios. Señor, hoy te pedimos que seas tú evaluando y examinando nuestro corazón, Dios. Si hay algo en nosotros que no sea de tu agrado, si hay algo en nosotros, Señor, que va en contra de lo que hemos aprendido, Señor, sé tú mostrándonos y ayudándonos a apartar de todas aquellas cosas que dañan la relación que tenemos contigo, Dios. Ayúdanos como jóvenes, Señor, a no basarnos más en las cosas que ofrece el mundo, a que nuestra seguridad ya no esté en las personas o en las cosas materiales, Dios, sino que nuestra seguridad, nuestra prioridad seas tú. Sé tú dándonos la fortaleza, Señor, aún para predicar tu palabra a otros. Sé tú dándonos la fortaleza para mantenernos firmes aun cuando se burlen de nosotros. Sé tú dándonos, Señor, la valentía de predicar tu palabra aun cuando nos señalen o no nos hablen, Señor. Que sin importar todas aquellas cosas que son momentáneas, nos mantengamos firmes, Señor, hasta el fin. Por favor, Señor, ayúdanos, Dios.
Por favor, Señor, tú nos has dado dones, talentos. Ayúdanos para ponerlos a tu servicio. Y que como un verdadero creyente, Señor, yo lleve una vida que en verdad refleje aquello que yo he dicho creer. Por favor, Señor, si hay dureza en mi corazón, sé tú quitando toda dureza y sé tú colocando en mí un corazón de carne, Señor. Un corazón que te ame apasionadamente, de tal manera que esté dispuesto, Señor, aún a dar mi vida por ti, Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y por la palabra que nos permitiste escuchar el día de hoy. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, porque hoy podemos reconocer, Señor, lo bueno y fiel que eres. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.